Muy buenas noches, mis queridos hermanos y en la fe. Dios me los bendiga a todos ustedes. Es un privilegio tenerles delante de mí para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Y el tema que vamos a estudiar hoy es acerca de el bautismo en el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, como a veces algunos lo llaman, ¿verdad? Y vamos a ver a qué se refiere esto cuando lo menciona la Biblia. Hoy vamos a ver cómo este punto debe de entenderse, ¿verdad? Debe de entenderse de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Al Nuevo Testamento. Y vamos a, a ver también la postura que tienen otros hermanos que son de corte carismático. Se le llama carismático porque viene de la palabra ah, carisma, ¿verdad? De la palabra carisma que quiere decir ah, don, ¿verdad? Es una persona que tiene un don, ¿verdad? De la gracia, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermanos, no todos los cristianos creemos lo mismo, ¿verdad? No todos los cristianos tienen el mismo punto de vista en distintas interpretaciones que hay de ciertos temas, ¿verdad? Desde luego que somos cristianos porque creemos en Cristo y creemos en la salvación y todo esto, pero hay otras cosas, hay otros temas que a veces no todos tenemos uniformidad en eso, ¿verdad? Entonces, por eso el tema de hoy, el tema del bautismo en el Espíritu Santo, estudiarlo, entenderlo, a qué se refiere y también entender cómo es que lo entienden y lo enseñan los otros hermanos, ¿verdad? Que no tienen esta misma postura. Hoy veremos esto, ¿verdad? Y primeramente, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, versículo 13. Aquí el apóstol Pablo está explicando sobre el tema que vamos a estudiar hoy. Él directamente de la Biblia vamos a ver qué es el bautismo del Espíritu Santo. Él aquí lo describe y está en Primera de Corintios 12, 13. El Espíritu Santo hace algo con el creyente, ¿verdad? Hace algo con el creyente y en el creyente, ¿verdad? En este caso, vamos a ver qué es lo que él hace con el creyente. Primera de Corintios 12, versículo 13. Amén. Y Pablo en este capítulo está hablando de que el Espíritu Santo uh, da dones a los creyentes en Cristo, para que ellos puedan servir en el cuerpo de Cristo. Así le llama a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y él pone el ejemplo del cuerpo humano, de que el cuerpo humano tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función diferente. No todos tienen la misma función. Y también el versículo 12 y 13, él habla de esto, ¿verdad? Y también nos dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace con el creyente? Dice el versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo, está hablando del cuerpo humano, es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, dice, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Él está comparando este cuerpo con la iglesia, ¿verdad? Que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, también la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros. Versículo 13 es el versículo importante que vamos a estudiar hoy. Todos, dice, todos, esta palabra es muy importante cuando dice todos. ¿Quiénes son todos? Pues todos los creyentes, todos los que son miembros del cuerpo de Cristo, de lo que está bien hablando. Todos, dice, fuimos bautizados. Fuimos bautizados, dice, por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. En otras palabras, que el Espíritu Santo, Pablo usa la palabra que es bautizar.
Y la palabra bautizar hay que explicarla qué significa para poder entenderla. Bautizar significa sumergir, significa introducir o estar debajo de algo, en este caso debajo del agua, ¿verdad? Pero aquí no está hablando de, del bautismo de agua, sino está hablando del bautismo de que nos introduce al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu Santo se encarga de bautizarnos, de introducirnos, de estar dentro del cuerpo, nos pone dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces aquí dice el versículo 13, todos fuimos sumergidos, introducidos, puestos dentro de, dice, por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, dice, y estamos viendo que está hablando del cuerpo de Cristo. El versículo 12 ya lo leímos. Y luego dice, ya sea que seamos judíos, dice, de la raza judía, o gentiles, que son los que no son judíos, ya sean esclavos, condición económica o social, o libres. Y a todos, dice, esta otra vez usa la palabra, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿verdad? Y esta frase de que donde dice que a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, se refiere a que Jesús allá en el capítulo 7 de Juan, dijo que el que tiene sed, que venga a mí y beba, dice Jesús, ¿verdad? Y luego dice, y todo el que venga a mí, dice, y que crea en mí, de su interior, dice, brotará, dice, como un río, dice, que fluirá, ¿ya? Y luego dice que se refería al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces estamos viendo, hermanos, de que estamos estudiando esto para entender qué quiere decir ser bautizados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo introduce al creyente al cuerpo de Cristo. Eso quiere decir, bautizar es introducir. Cuando se hace el bautismo en agua es introducir al creyente en el agua, ¿verdad? Precisamente. Pero cuando habla de introducirlo a la iglesia, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo, esto lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. No, no es ni el pastor el que nos introduce al cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos introduce a la iglesia, ¿verdad? A ser el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes, a la familia de Dios, porque somos hijos, nos convertimos o venimos a ser hijos de Dios. Nos introduce a la familia de Dios, a una relación de padre e hijo dentro de la familia espiritual de Dios. Eso es el bautismo que hace el Espíritu Santo, nos introduce a esa relación, nos introduce a la familia de Dios, ¿verdad? Y venimos a tener esta nueva relación, porque antes no teníamos. Y todo esto lo estamos explicando, hermanos. ¿Por qué? Porque dentro de otros grupos cristianos, ¿verdad? Que son de corte pentecostés, ellos piensan de otra manera, ¿verdad? Ellos piensan de que hay dos bautismos, ¿verdad? Uno es el bautismo de agua, ¿verdad? Donde uno entra a la iglesia, dice. Pero, dice, necesitamos un segundo bautismo, que es el del Espíritu Santo, para que nosotros podamos funcionar, dice, como hijos, como siervos de Dios, ¿verdad? O como podamos llevar a desarrollar nuestra vida espiritual prácticamente. Pero en realidad la Biblia no habla de dos bautismos, habla de uno, ¿verdad? De un bautismo, ¿verdad? Y entonces, cuando Pablo usa esta frase, ¿verdad? En este versículo 13, él se está refiriendo a lo que el Espíritu Santo hace para introducirnos a la iglesia, ¿verdad? Pero es un solo bautismo, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia explica que cuando nosotros creemos, ¿verdad? Desde el momento que nosotros creemos, si usted conoce la Biblia, ¿verdad? Allá en Efesios 1:13, vamos a buscar ese pasaje para que lo podamos ver. Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahí vamos a leer desde cuándo nosotros entramos a tener una relación con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice así, en él, dice, está hablando en Cristo,
también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, dice, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Aquí este versículo Pablo está diciendo que desde el día que creímos, fíjese, nosotros primero creímos y luego fuimos bautizados en agua, pero el Espíritu Santo llegó a nosotros desde el día que creímos. No dice desde el día que fuimos bautizados en agua, ¿verdad? Sino que desde el día que creímos. El Espíritu Santo nos trajo conocimiento de que somos pecadores, que necesitamos la salvación, y nosotros al recibir el regalo, al recibir esa oferta de Dios, venimos a ser creyentes, y al ser creyentes dice que el Espíritu Santo nos sella, ¿verdad? Y desde ese momento ya nos somos parte del cuerpo de Cristo, porque Cristo nos recibe, ¿verdad? Cristo nos recibe y venimos a ser sus hijos. Ahí dice la Biblia en Juan, ¿verdad? Que a todos los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, estos hermanos pues enseñan algo diferente, ¿verdad? Pero vamos a seguir estudiando, vamos a seguir estudiando. Pablo explica que el Espíritu Santo está en todo creyente. Aquí el hermano Felipe nos comentaba que cuando él se bautizó, llegó y le platicó a un vecino, ¿verdad? Que se había bautizado. Y el vecino, ¿qué le dijo hermano Felipe, el vecino? Dejé abrir bueno, yo estaba contento y también él estaba contento pues me dice, oh, ya se bautizó, hermano, ahora le falta bautizarse en el Espíritu Santo. Ujú. Entonces yo me quedé pues como quien dice, por lo poquito que yo sabía, hermano, yo entendí de que era un solo, porque eso es lo que ustedes explicaban en la iglesia, un solo bautismo, Ujú. y que al bautizarnos es pues primero porque Jesucristo se bautizó, ¿verdad? Entonces si nosotros seguimos a Jesucristo es algo que nosotros como cristianos deberíamos de hacer. Pero no tenía nada que ver con ese bautismo del Sí. Espíritu. Gracias, hermano. Lo que quería es que nosotros entendamos de que ellos entiendan de otra manera, ¿verdad? Ellos piensan de que la gracia de Dios se le va dando de dos maneras, ¿verdad? Ellos dicen que la primera gracia es cuando te bautizas en agua, ¿verdad? Y la segunda gracia es cuando viene el bautismo de Espíritu Santo. Pero para ellos eso es que el bautismo del Espíritu Santo es cuando tiene uno una experiencia, ¿verdad? Una experiencia, y viene el Espíritu Santo y supuestamente cae sobre uno o se mete en uno y empieza a hablar en otros idiomas, ¿verdad? Ellos le llaman lenguas, ¿verdad? Pero en realidad en la Biblia explica que son idiomas, ¿verdad? Y porque eso pasó en el día de Pentecostés. Ellos piensan que el Pentecostés se tiene que repetir y repetir y repetir y repetir, ¿verdad? Cuando la Biblia, pues en realidad no enseña que el Pentecostés fue algo que sucedió una vez, ¿verdad? Una vez en la historia, ¿verdad? Así como la sangre de Cristo se derramó solo una vez, ¿verdad? El Espíritu Santo se derramó una vez nada más a los apóstoles originales, ¿verdad? Pero ellos piensan pues que el Espíritu Santo tiene que venir y seguirse derramando y derramando, y la muestra es que las personas van a hablar en lenguas, ¿verdad? Y se van a tirar al piso y van a hacer un movimiento ahí que la Biblia en realidad no muestra que sea eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a entender cómo es que cuando habla la Biblia de bautismo, hay que entender de qué se trata, ¿verdad? De qué se trata. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, porque ahí empieza todo. Mateo capítulo 3, ustedes saben de que cuando Cristo iba a empezar su ministerio, él se fue a bautizar.
Y ahí estaba Juan el Bautista llamando a la gente al arrepentimiento. Pero cuando uno no considera el tiempo y el contexto y todo eso, pues empieza a imaginar cosas, ¿verdad? Y empieza a sacar conclusiones que no son. Vamos a ver esta parte. Mateo capítulo 3. Juan llama a la gente para que se bautice. Estamos hablando antes de que Cristo comenzara su ministerio. Y dice el versículo 3, capítulo 3, versículo del 5 en adelante. Dice, acudía a él, o sea, a Juan, dice, la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba, dice, en el río Jordán. Aquí estamos viendo que este es un bautismo de agua, ¿verdad? El bautismo para perdón de pecados. Pero al ver, dice Juan, pero al ver Juan que muchos fariseos y saduceos, que eran religiosos, llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Juan está, como profeta, está anunciando que se acercaba un castigo, fíjense, un castigo para el pueblo de Israel. Y luego les dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Hablando de que Abraham es el padre de la fe, un verdadero creyente. O sea, lo que Juan le está diciendo a los religiosos, fariseos y saduceos, de que ellos necesitaban tener un verdadero arrepentimiento y estar dispuestos a cambiar. Porque si no lo hacían, iba a venir un juicio, y ya lo estaba anunciando, que había un juicio que se acercaba. Y luego le dice el versículo 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Está hablando de un juicio, ¿verdad? Usa los árboles que se cortaban y servían para leña, ¿verdad? Y se quemaban y se cortaban los árboles que no daban fruto. Los árboles frutales no los cortaban porque daban fruto. Y luego dice, yo los bautizo a ustedes con agua, dice Juan, para que se arrepientan, con el propósito que haya un arrepentimiento verdadero. Y luego dice Juan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, hablando de Jesús. Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias, dice. Él, hablando de Jesús, los bautizará, dice, con el Espíritu Santo y con fuego. Con Espíritu Santo y con fuego. Y luego dice, tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era. Era es el pedazo de terreno donde se sembraba. O sea, la parcela. Eso es la era, el pedazo de tierra. Dice, tiene su rastrillo en la mano y limpiará su terreno, su parcela, su era, recogiendo el trigo en su granero, y la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará, ¿no? Aquí Juan está hablando de que viene un juicio, le viene un juicio a Israel, y los que no se arrepientan van a ser juzgados, ¿verdad? Y los que se arrepientan, pues se van a salvar, es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde se toma este versículo, porque Juan anuncia que viene un juicio. Jesús trae un juicio, trae el anuncio de una nueva época, ¿verdad? De una nueva era para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, los que recibieran a Cristo y se arrepintieran de verdad, iban a ser parte de la iglesia, ¿verdad? Y los que no, iban a recibir un juicio. Es lo que está queriendo decir Juan, ¿verdad?
Entonces, cuando Jesús ya termina su ministerio, vamos a pasar al capítulo 1 de Hechos. Jesús ya predicó el evangelio, ya murió en la cruz. Ahora el evangelio va a ser predicado para que las personas que reciban el evangelio vengan a ser parte de la iglesia, sean introducidos dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y los que no, pues van a quedar fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo, y van a recibir el castigo por sus pecados porque no se quisieron arrepentir. Así de sencillo, hermano, no es tan complicado. Entonces el asunto dice así, Hechos capítulo 1, versículo 5. Ya pasaron los 3 años del ministerio de Jesús, y mire que ya Jesús murió, resucitó, y él se va a ir al cielo. Y dice así, versículo 4 en adelante, Hechos 1:4. Una vez, mientras comía con ellos, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles. Les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. O sea, la promesa es que iba a venir el Espíritu Santo. Juan, dice el verso 5, bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo iba a enviar Jesús. Serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos de que el bautismo del Espíritu Santo lo iban a recibir los apóstoles, los primeros apóstoles, los originales. Esos son los que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. La demás gente iba a recibir el Espíritu Santo, sí, cuando se creyera y se bautizara en agua, ¿verdad? Pero no es que sean dos cosas, es una sola, ¿verdad? Entonces vamos a ver el asunto. Dice aquí el versículo 7. Dice el versículo 8, perdón, 1:8, Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que aquí está diciendo Jesús que el Espíritu Santo les iba a dar poder para testificar, para anunciar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas de lo que Dios ya había hecho con Cristo Jesús. Capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2 de Hechos. Estamos siguiendo la historia para que podamos entender que el bautismo del Espíritu Santo lo recibieron los apóstoles y luego ellos fueron los primeros que fueron introducidos a la iglesia. Con ellos empezó la iglesia. Ellos fueron las primeras piedras, el fundamento, la base. Y después de ahí se siguió creciendo la iglesia. Pero el bautismo fue sobre los primeros apóstoles. Y dice el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, dice, parecidas al fuego. No era un fuego literal, era parecido al fuego, dice como de fuego, ¿verdad? Que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ahí está, esa es la señal del bautismo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo había llegado sobre ellos y ellos habían sido empoderados. Y esto salió para que la gente se diera cuenta de que ellos tenían algo especial, ¿verdad? Algo especial. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Está hablando de todos los apóstoles. Dice, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas o idiomas, según el Espíritu les concedía expresarse.
Y luego dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Cuando dice todas las naciones de la tierra, se refiere al mundo conocido de aquel entonces. Las naciones de la tierra son las que estaban alrededor del mar Mediterráneo. No está diciendo que todas las naciones de la tierra, porque ni siquiera se había descubierto América, ¿verdad? No está hablando de esa tierra. Está hablando de la tierra que se conocía, el mundo conocido de ese tiempo, ¿verdad? O sea que había muchos judíos esparcidos en el Imperio Romano. Llegaron ahí, ¿verdad?, a celebrar la fiesta de Pentecostés porque eran parte de su religión, del judaísmo. Y se aprovechó el momento que estaban ahí para la primera predicación del evangelio. Entonces, estos judíos se habían llegado y como vivían en otros países, en otras regiones, hablaban otros idiomas. Entonces, la señal para los apóstoles, para que ellos se dieran cuenta que era un acto especial, ¿verdad?, que se había derramado, que había llegado el Espíritu Santo, era de que los apóstoles mostraran esas lenguas de fuego, como de fuego en sus cabezas, y hablaran otro idioma sobrenaturalmente, ¿verdad? Y los idiomas que ellos hablaban y les pudieran entender, ¿verdad? Y Pedro y los apóstoles les predican a ellos acerca de lo que había pasado con Cristo en la cruz y la resurrección. Entonces, y unos estaban burlando, ¿verdad? Porque pensaban que los apóstoles estaban borrachos porque estaban hablando en distintos idiomas. Entonces, vamos al versículo 12. Hechos 2:12. Desconcertados y perplejos, se preguntaban la gente que estaba escuchando esto, ¿qué quiere decir esto?, dice. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos, le decían. Pensaban que los apóstoles, por estar hablando en otros idiomas, estaban borrachos. Entonces Pedro, con los 11 demás apóstoles, se puso de pie y dijo en voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme decirles lo que sucede. Presten atención. Y luego dice, presten atención a lo que les voy a decir. Estos, hablando de sus compañeros apóstoles, no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana, dice. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y luego da una profecía que está en Joel capítulo 2. Y dice que sucederá que en los últimos días se refiere a la época cuando iba a venir el Mesías. No está hablando de los últimos días de como ahorita, de 2000 años después, no. Los últimos días es el tiempo que se le conocía cuando el Mesías iba a llegar, iba a arreglar las cosas. Ese se le conocía como los últimos días. Y Jesús ya había llegado. Por eso dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Ahora ya no iba a ser como el Antiguo Testamento, que solo ciertos personajes iban a tener al Espíritu Santo. Ahora era para todo creyente, ¿verdad? Y luego dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, o sea, hablarán la palabra de Dios, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Esa es una parte, ¿verdad? Pero del versículo 19 en adelante habla de juicio. Dice el verso 19, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Está hablando de un lenguaje simbólico. No es que iba a ser literalmente pasar en el cielo eso, sino es una manera de decir malas noticias. Malas noticias, y eso se decía de esa manera. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. Esa frase quiere decir, van a haber malas noticias. El sol se convertirá en tinieblas. Eso es una manera de decir que va a haber calamidad. Y la luna en sangre, va a haber muerte. Eso quiere decir.
No es que literalmente que la luna se iba a poner color de sangre, ¿verdad? No está hablando literalmente, es el lenguaje simbólico, apocalíptico se llama, ¿verdad? Que los profetas usaban para anunciar malas noticias, juicio que viene de parte de Dios. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y luego dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Viene un juicio, dice. Cuando llega el Espíritu Santo, viene un juicio. Los que reciban la buena noticia del Evangelio van a ser salvos porque van a invocar el nombre del Señor. Y los que no, los que se nieguen a creer en el Evangelio, en la oportunidad de salvación que está dando Dios, pues son buenas noticias para ellos, ¿verdad? Entonces, y luego dice el verso 22, pueblo de Israel, escuchen esto. Estas palabras son para el pueblo de Israel, no es para la iglesia ahorita, ¿verdad? Fue algo que pasó en ese momento para el pueblo de Israel, para esa generación, ¿verdad? Y aquí es donde está explicando que es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Versículo, el otro versículo que estamos, donde está, ¿verdad? Dice el versículo 40, vamos a ver el final de este capítulo. No hay tiempo para ir versículo por versículo, pero lo que está diciendo es que les hace un llamado al arrepentimiento. Dice el versículo, vamos a leer, es el versículo 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel. Fíjese a quién le está hablando. A Israel. No le está hablando a los gentiles ni a los demás pueblos. Israel. Que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, o el ungido. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos, todos los oyentes, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces es cuando viene ya, Pedro les dice qué es lo que hay que hacer. Arrepiéntanse y bautícense. Aquí se bautizo y es en agua. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para el perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, porque ya se profetizó que es para todo el que cree, para todo el que recibe a Jesús. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Versículo 40, bien importante. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente a esas personas, sálvense de esta generación perversa. Esa generación, hermanos, en ese momento y en esa generación es cuando se derramó el Espíritu Santo, y los que creyeron fueron introducidos a la iglesia, se salvaron, ¿verdad? Del juicio que venía sobre Israel, que en el año 70 los romanos llegaron y destruyeron Jerusalén y lo quemaron. Destruyeron el templo que hasta el día de hoy no se ha podido levantar. La quemaron, y ese fue un momento histórico, ¿verdad? Esa generación fue una generación especial, ¿verdad? Donde se derramó el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo para estar con los creyentes, empezando con estos primeros creyentes que creyeron a la predicación de los apóstoles, y luego para todo aquel que creyera en Jesucristo, el Espíritu Santo iba a recibirse como un regalo, ¿verdad? Es un don, dice, ¿verdad? Pero nada más hay un momento en la vida del creyente en que el creyente cree en Jesucristo, cree en el Evangelio, se arrepiente, se bautiza en agua, recibe el perdón de sus pecados y es adoptado en la familia de Dios. No es que sean dos etapas, ¿verdad? Porque estos hermanos enseñan de que te bautizas en agua, pero todavía no eres como medio cristiano todavía. Entonces, la Biblia no enseña que hay medios cristianos, ¿verdad? La Biblia enseña que somos cristianos o no somos cristianos. Somos cristianos desde el día que creímos.
Desde el día que creímos, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el perdón de nuestros pecados. Y eso sucede una vez, ¿verdad? Sucede una vez. El Espíritu Santo no va y viene, ¿verdad? O sea, no nos deja y nos deja, se va y una temporada y luego regresa y no es así, ¿verdad? El Espíritu Santo, Jesús dijo que, ahí en Juan, dice, ¿verdad? Vamos a ver este pasaje en Juan capítulo 14, Juan capítulo, sí, Juan 14. Dice aquí el versículo 23, dice así, Juan 14, 23. Les contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. O sea, que si viene el Espíritu Santo, viene a vivir con el creyente, ¿verdad? No es que venga y se va, y viene y se va. Como a veces muchos hermanos cantan, ¿verdad? Ven, Espíritu, ven, 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 ven. Porque para ellos no han entendido la palabra de Dios, que el Espíritu Santo viene y nosotros somos templo. En otro pasaje dice que somos templo del Espíritu Santo. Ya no hay un templo de piedra. Pero aquellos hermanos todavía siguen pensando de que para que sean verdaderos hijos completos de Dios necesitan el bautismo del Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo y te haga hablar en lenguas, ¿verdad? Cuando el propósito de las lenguas era que los apóstoles se dieran y la gente se diera cuenta de que el Espíritu Santo había llegado, ¿verdad? Pero el hecho de que llegue el Espíritu Santo y nos convenza al creyente, el Espíritu Santo se encarga de introducirlo al pueblo de Dios, ¿verdad? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ver algunos pasajes, ¿verdad? Juan capítulo 14, ya lo vimos, donde Jesús promete que va a enviar el Espíritu Santo, versículo 16. Dice Juan 14, 16, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que los acompañe. Hay una palabra muy importante ahí, para que los acompañe cada cuando. Siempre, dice, ¿no? Siempre. Entonces, la venida del Espíritu Santo, cuando llega al creyente, cuando Dios se lo regala al creyente, porque es un don, un regalo, no se lo da para que esté con él un día al mes o 5 días al año, ¿verdad? No, es permanente, ¿verdad? Es permanente. Entonces, y eso es un regalo de Dios cuando la persona recibe a Jesucristo. Porque ahí ya leímos en Efesios 1:13 que desde el día que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Desde el día que creímos, dice. O sea que no necesitamos bautizarnos en agua y después volver a recibir otro bautismo, ¿verdad? Como lo enseñan ellos, ¿verdad? De que otro bautismo donde recibamos el Espíritu Santo, cuando ya vimos que el bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo se encarga de introducirnos al cuerpo de Cristo. Ni siquiera nosotros mismos nos introducimos al cuerpo de Cristo. Ni siquiera el pastor nos introduce al cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos marca y nos sella como propiedad de Dios. Nos convertimos en la morada del Espíritu Santo. Es algo que solo sucede una vez en la vida. No es, y es cuando nosotros creemos, cuando realmente creemos, ¿verdad? Es cuando pasa todo eso, ¿verdad? Es algo que sucede de una vez, ¿verdad? De una vez nada más. Nuestra inclusión al cuerpo de Cristo la hizo el Espíritu Santo desde el día que creímos, nos bautizamos, nos arrepentimos y Él viene a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, y se dice de muchas formas en el lenguaje bíblico, ¿verdad? Dice ahí Juan, a todos los que creyeron, Dios le dio el derecho de ser hijos de Dios.
vamos a ser hijos de Dios o medios hijos de Dios. ¿Cómo ve usted? Porque si fuéramos hijos de Dios a medias, necesitaríamos, como ellos piensan, ¿verdad? Que tiene que venir el bautismo del Espíritu Santo para que realmente seamos ya hijos completos, ¿verdad? Y no es así. La Biblia no habla de dos etapas, ¿verdad? Habla de todo sucede de una vez, ¿verdad? De una vez. Uno cuando nace no nace a medias, ¿verdad? No nace a medias, sino que nace en un instante. Juan 5:24. Vamos a ver Juan 5:24. Ahí habla de una cosa que sucede en el creyente. Juan 5:25, perdón. 5:24. Juan 5:24. Amén. Palabra de Jesús, fíjense. Ciertamente, Juan 5:24, ciertamente dice Jesús, les aseguro que el que oye la palabra del Evangelio, y cree al que me envió, o sea, al Padre, tiene vida eterna y no será juzgado. No dice que medio tiene vida eterna o hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo va a recibir eso. No, dice, tiene vida eterna y no será juzgado porque ya fue perdonado. Y luego dice, si no, dice, que ha pasado de la muerte a la vida, ¿verdad? Y eso sucede en el momento que creemos, se da ese milagro, se da esa situación, ¿verdad? Tampoco somos medio templo del Espíritu Santo. ¿Somos templo del Espíritu Santo o no somos? No podemos ser medio templo, ¿verdad? O somos o no somos, ¿verdad? Entonces, estos hermanos enseñan eso, ¿verdad? Y los cristianos, la mayoría de los cristianos lo entiende como estamos estudiando nosotros hoy, ¿verdad? Sí, hermanos, es bien importante esto, ¿verdad? Dice, de ahí dice dice, durante 19 siglos se creyó de esta manera, como estamos estudiando ahora, de que el nacimiento, el nuevo nacimiento, sucede de una sola vez, ¿verdad? No es medio nazco hoy, el próximo mes medio nazco otra vez y así, ¿no? El día que creímos, nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos sella, ¿verdad? Somos adoptados en la familia de Dios. Todo eso es completo, ¿verdad? Todo eso es completo, no es por partes. Entonces, por eso le dijeron al hermano Felipe, ¿verdad? Que, ya te bautizaste en agua, ahora falta que te bautice el Espíritu Santo. Pero para ellos es una experiencia de que algo va a caer sobre él y que va a hablar en lenguas. Y si no habla en lenguas o en idiomas, ¿verdad? Dice, pues no te ha bautizado el Espíritu Santo. Cosa que la Biblia no enseña, no enseña. Ellos se imagina que eso es, ¿verdad? Pero no es, ¿verdad? Porque el que hace la obra de meternos al cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo precisamente, ¿verdad? Que nos registra dentro de la familia de Dios, ¿verdad? Por 19 siglos se creyó de esta manera, que las lenguas solo fueron una señal para los apóstoles de la inclusión de las demás personas a la iglesia, ¿verdad? Dice, fue hasta fines del siglo XIX que unos creyentes, ¿verdad?, empezaron a pensar y creer que lo que pasó en Pentecostés se debía de repetir y que el Espíritu Santo se debería volver a derramar y bautizarlos a ellos, o sea, a estos pentecosteses, a igual que los apóstoles originales, ¿verdad? Y de ahí donde nace la iglesia pentecostés, ¿verdad? En 1905, ¿verdad? Y ellos se empezaron a basarse en esas creencias. De ahí surge la iglesia pentecostal y ellos creen que hay dos bautismos, uno de agua para perdón de pecados, el cual le llaman la primera gracia, y luego un segundo bautismo, que es el del Espíritu Santo,
donde ellos experimentan una emoción o algo que viene a su cuerpo, según ellos, ¿verdad? Donde dice que esto les da, donde reciben el don, ¿verdad? El don para servirle a Dios. Entonces, ellos esto le llaman la segunda gracia, ¿verdad? Segunda gracia. Pero en la historia del cristianismo, hermanos, no vemos de que se enseñe de esta manera, ¿verdad? Pablo nunca enseñó que hay dos bautismos, nunca enseñó de que, de que, de que se necesite un nuevo bautismo para que el Espíritu Santo te dé algún don, ¿verdad? El Espíritu Santo le da dones al creyente porque ya lo adoptó en la familia de Dios y lo salvó para que sirva, ¿verdad? No es necesaria una experiencia especial, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, ya vimos que explica muy claramente que el Espíritu Santo se recibe desde el día que creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Como nuestro Salvador y Señor. Ya lo leímos en Efesios 1:13. Que el Espíritu Santo reparte dones según Él lo considere conveniente para que nosotros sirvamos en la iglesia. Aparte, hermanos, hoy en este siglo XX, XXI, ¿verdad? Hoy las lenguas y los idiomas solo son necesarios o fueran necesarios si vamos a ir a evangelizar a una persona que no habla el idioma que hablamos, ¿verdad? En otras palabras, si nosotros tuviéramos que ir a un país donde no se habla el español, por decirlo, nosotros hablamos español, tendríamos que hablar ese idioma de una manera sobrenatural, ¿verdad? Porque los apóstoles no estudiaron esos idiomas, sino que de manera sobrenatural el Espíritu hizo que ellos hablaran esos idiomas. Y estas personas que hablaban esos idiomas lo pudieron entender. El día de hoy, hermanos, si se necesitara eso, ¿verdad? Pues podemos entender que tal vez el Espíritu Santo lo pudiera hacer, ¿verdad? Pero en realidad ya no es necesario, ¿verdad? Ya no es necesario. Eso fue algo que sucedió una vez nada más, ¿verdad? Una vez en esa generación. Hoy, si un predicador viene que no habla nuestro idioma, español, viene y nos quiere predicar, pues se busca un intérprete, ¿verdad? que nos traduzca. Pero ese intérprete que nos va a traducir no lo hace sobrenaturalmente, sino que sabe ese idioma porque desde niño se lo aprendió algo y tal vez puede traducir al predicador. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la experiencia de que vienen hermanos que hablan inglés, no hablan español, nos predican en inglés y otro hermano que entiende el inglés y habla nuestro idioma, no lo traduce, ¿verdad? Pero lo traduce no de manera sobrenatural, sino lo traduce porque sabe el idioma, creció en ese idioma y en ambas culturas y lo sabe. Pero es muy diferente a lo que pasó en Pentecostés, que son idiomas que no habían estudiado ni los conocían los apóstoles, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que eso no es igual, ¿verdad? Fue algo que fue solamente en esa época, ¿verdad? En esa época como una señal, ¿verdad? De que para que las personas escucharan el evangelio en sus idiomas originales, ¿verdad? Y pudieran dar cuenta de que el Espíritu Santo estaba actuando en ese momento, ¿verdad? Cuando ellos recibieron el evangelio. Primera de Corintios 12:13, ya lo leímos. Vamos a volverlo a leer. Primera de Corintios 12:13. Ahí nos explica el apóstol Pablo qué es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13. Ahí
al principio leíamos que es bien importante entender la palabra todos, porque estos hermanos dicen que no todos, ah, son han recibido, no todos los que se han bautizado en agua, creyendo en Cristo, han recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque para ellos es que hablen en lenguas. Entonces, Pablo no está hablando aquí de eso. Dice así el versículo 13, todos, hablando todos los creyentes en Cristo, fuimos bautizados por un solo espíritu, dice, para constituir un solo cuerpo. O sea que cuando nosotros creemos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos el bautismo, la palabra de Dios dice que todo creyente recibe como un regalo, ¿verdad?, el don del Espíritu Santo, para que viva el Espíritu Santo con uno. Pero el Espíritu Santo se encarga de introducirnos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, de adoptarnos en la familia de Dios. Entonces vamos a comprobar eso con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo vamos a ver. Dice aquí Romanos 8, 14. Vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, todos, ¿verdad? El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios, o los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo. Verso 15. Y ustedes, le está diciendo Pablo a los romanos, creyentes, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta. Fíjese qué es lo que hace el Espíritu Santo. Nos adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Fíjese. O sea, nos introduce a la familia de Dios, nos adopta. Luego verso 16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No dice que somos medios hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Para qué llega a nuestra vida? Vamos a ver Romanos 8, 9. Ahí mismo. Dice el 9 y el 10. Dice, sin embargo, ustedes, le está hablando a los cristianos, no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, como diciendo, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, seguramente que ustedes van a dejar a un lado la naturaleza pecaminosa y van a vivir de acuerdo al Espíritu, dice. Y luego dice el versículo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En otras palabras, o eres o no eres. Si tienes el Espíritu, es porque eres de Cristo, ya eres parte de la familia de Dios, ya has sido adoptado, ya eres, ya estás sellado, marcado, y y no necesitas que el Espíritu te, ¿cómo te dice? Te haga, te bautice, ¿verdad? Para que tengas una experiencia especial, ¿verdad? Para que tú riegues a hacer esto, ¿no? Es desde el momento que creímos, es de una sola vez, ¿verdad? Es un solo
acontecimiento, ¿verdad? No se pueden hacer de poco en poco, no se puede ser adoptado de poco en poco, no se puede ser en etapas, ¿verdad? Es de una sola vez, ¿verdad? Y ellos se refieren a eso porque ellos creen de que lo que pasó en Pentecostés se tiene que repetir, ¿verdad? Cuando en realidad fue el cumplimiento de una profecía y nada más, ¿verdad? Y de ahí las profecías no se pueden estar repitiendo una y otra vez. Cristo nada más murió una vez y derramó su sangre una vez, ¿verdad? El Espíritu Santo también vino y se derramó una vez. Y cuando viene a nuestra vida, nos bautiza dentro del cuerpo, nos introduce a la iglesia, al cuerpo de Cristo, una vez, ¿verdad? No es que nos introduzca, nos saque, nos vuelva a meter y nos salimos y nos volvemos a entrar. Es de una vez, ¿verdad? O sea que es un acontecimiento que sucede una vez, ¿verdad? Entonces, el propósito de este estudio es ese, ¿verdad? Usted y yo, si somos creyentes en el Evangelio, que Cristo nos ha salvado, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado en agua, es para que tengamos la seguridad que nuestros pecados han sido perdonados, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido sellados, marcados como propiedad de Dios, somos el templo, morada de Dios, estamos siendo regenerados, somos hijos y herederos con Cristo. No necesitamos ser introducidos al cuerpo de Cristo porque ya estamos, ya somos parte del cuerpo de Cristo. Tristemente, los que enseñan un doble bautismo no están interpretando bien las escrituras. Oremos para que Dios les ayude, dándole la humildad para que acepten su error de su mala interpretación y crean en la verdad ya revelada por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, el propósito de este estudio es que entendamos eso, ¿verdad? De que nosotros ya tenemos en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos necesitamos tener, ¿verdad? Estamos completos. Vamos a terminar leyendo un pasaje que está en Colosenses, donde dice que estamos completos, ¿verdad? Sí, dice, dice aquí, Colosenses 2, dice que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Dice Colosenses 2:9, toda la plenitud de la divinidad, o sea, todo lo que es Dios, habita en forma corporal, dice, en Cristo. Y en Él, dice, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido, dice, esa plenitud o totalidad, ¿verdad? En Cristo recibimos todo, todo lo que necesitamos para la salvación. Entonces, estos hermanos pues piensan de que que el que es bautizado en agua necesita el bautismo del Espíritu Santo, cuando vemos que eso fue algo que recibieron los apóstoles originales para predicar el Evangelio, ¿verdad? Y nosotros lo que hemos recibido es el Evangelio, lo hemos creído, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Cristo nos ha regalado el Espíritu Santo nos ha adoptado en la familia de Dios, hemos sido introducidos a la familia, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es que se le llama de muchas maneras, ¿no? Cuerpo de Cristo, la iglesia, el reino, hemos recibido la adopción, todo eso tiene distintas maneras de decirse, pero es una sola cosa, que ya tenemos, Juan dice, ya tenemos la vida eterna, son distintas maneras de dar a entender algo que pasó bueno en nuestra vida, que es la llegada de Cristo a nuestra vida y el cual Él nos ha hecho de su propiedad, de su reino,
de su iglesia, de su cuerpo, en fin, etcétera. Se dice de muchas maneras, pero es un solo acto, ¿verdad? Una sola situación. Bueno, estudiamos esto, hermanos, para que nosotros, cuando las personas que son de esta corriente pentecostés nos digan que si hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted ya sepa a qué se están refiriendo ellos. Que si usted ha tenido una experiencia emocional y que el Espíritu Santo llegó a su vida y usted habló en lenguas y todo eso. Cuando nosotros pues no creemos en eso, ¿verdad? Creemos que al recibir a Cristo Jesús, recibimos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y Él lo provee todo para lo que la vida cristiana, ¿verdad? Así que ese es el propósito de este estudio y espero de que si tienen alguna pregunta, pues lo podemos dialogar. Ya el tiempo se cumplió, ¿verdad? De 1 hora. Y traté de ir rápido porque es bastante extenso, pero traté de tocar los puntos más sobresalientes. Pero si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto, ¿verdad? Les agradezco su atención. Voy a parar la grabación, pero se pueden quedar ahí para preguntas, comentarios. Que el Señor me los bendiga a todos. Bendiciones. Amén.